Buenas tardes, mi nombre es Fernando Uriel Taborda, soy de Rosario, soy coordinador de la ONG de Padres y Abuelos por los Niños Separados de su Familia. Voy a tratar de explicar brevemente cuál es nuestra tarea y nuestra petición a las autoridades, debido a los casos que afectan a miles de padres y niños que son impedidos de desarrollar normalmente un vínculo tras procesos de divorcio. Les paso a comentar de qué se trata nuestra petición y nuestra tarea, ¿no es cierto? Nosotros pedimos que se reglamente un sistema de auditoría judicial en los procesos donde estén involucrados niños para garantizar que las demoras de los mismos no vulneren sus derechos. Muchas veces bajo pretexto de defenderle algunos derechos, se restringe el contacto con medidas cautelares y luego, después de un tiempo, se descubre que han sido denuncias falsas. Esto cada vez es más común en los procesos de divorcio y de separación, y como la demora es prolongada, se logra manipular al niño y el vínculo entre el padre y el niño se rompe. Entonces lo que nosotros pedimos es que se instrumenten medidas para que mientras dure el proceso, que sea en un tiempo acorde, eh, el vínculo sea controlado, o sea, se establezcan visitas controladas por la autoridad y que tenga también un tiempo máximo en el cual el tribunal deba sí o sí expedirse ¿no es cierto? Y liberar lo que es el vínculo si no hay una prueba suficiente. Pedimos que se sancione penalmente al tribunal que incumple en las garantías del efectivo derecho a defensa de los imputados. Pedimos que se establezca por tribunal competente en los procesos de divorcio y donde hubiere niños, aquel donde habitaba el niño al momento del suceso de los hechos, ya que muchas veces sucede que uno de los progenitores se muda con el niño, hay muchos secuestros parentales también, y esto obstaculiza el vínculo, el acceso a la justicia del otro progenitor y pone en riesgo ese vínculo y ese contacto entre el niño y el resto de su familia. Por eso también es que pedimos que se prohíba el traslado de los niños a más de 50 kilómetros de dicho domicilio, donde era el domicilio de su centro de vida, durante y después del proceso, y si sucedió que se lo llevó a otra localidad, se trate de restablecer esta situación o se dé prioridad al padre que conserva el centro de vida más el domicilio más cercano al centro de vida del menor. También pedimos que se establezca la crianza igualitaria en derechos y obligaciones de ambos padres automáticamente. Y de no haber acuerdo en cuestión en referencia a los días y horarios en que el niño permanecerá con cada uno de los padres, esto lo deberá establecer el juez, porque no queda otra opción, pero siempre deberá priorizar el vínculo equitativamente con ambos padres, así también como de obligaciones y de derechos. Esto implica una modificación de lo que es el artículo 206 y aquel artículo que otorga la patria potestad a quien ejerza la tenencia de los niños, ¿no es cierto? Porque nosotros pensamos que el padre que no tiene la tenencia de los niños también tiene determinados derechos para con la crianza del mismo, ¿no es cierto? Y la protección del mismo. Así como tiene sus obligaciones de pasarle la mantención, por ejemplo, también tiene su derecho a opinar a qué escuela puede ir, opinar acerca de las prácticas de medicina que se le puedan realizar, etcétera. También pedimos que se modifique la ley de impedimento de contacto para que realmente se haga efectiva su aplicación, cosa que hoy en día no sucede siempre, que se incorpore a los abuelos, a los tíos, a los padrinos y familiares cercanos, y se debe aclarar que el contacto debe ser personal, debe ser suficiente, sano y sin ningún tipo de restricciones, ya que hay diversas interpretaciones de la jurisprudencia que no lo realizan de este modo. Pedimos que se castigue de oficio las artimañas falsas usadas con el fin de obstaculizar o disminuir el vínculo del niño con alguno de sus padres. Esto incluye denuncias falsas, manipulación directa o indirecta y cualquier otra forma de artimaña
o pretexto, como por ejemplo vacaciones inventadas justo en el momento que que tiene que estar el menor con el otro progenitor, tareas o deportes que coinciden justo eh, con el horario en el que tiene que estar con el otro progenitor, enfermedades inventadas suceden en muchos casos. Todo esto debe ser castigado severamente con probation. También pedimos que se reglamente lo que es el abogado del niño para que ningún niño sea vulnerado en sus derechos, ya que muchas veces este, hay una tendencia a olvidarse de los derechos de los niños. Pedimos que se sancione severamente al funcionario público en que incurriera en discriminación o demora o prejuicio o maltrato, ya tanto sea a los imputados como a los actores, porque muchas veces también incluso se maltrata a los actores con algunos prejuicios de sexo, por ejemplo, o de educación o de vestimenta, suele suceder también. Pedimos también que haya una sanción severa a quien incumple citaciones judiciales o visitas controladas durante las medidas cautelares o durante todo el proceso. Pedimos que se excluya de la crianza a quien ejerza algún tipo de violencia física comprobada fehacientemente o psicológica, incluida la manipulación de los niños. En casos de que el niño manifieste no querer ver a alguno de sus progenitores, se deberá instrumentar de inmediato un tratamiento ante profesionales idóneos en lo que es el síndrome de alienación parental o disfunciones filiares. Eh, Pedimos que se delimite las diferencias entre crianza y tenencia y se establezca cuáles serán los derechos de quienes están excluidos de la tenencia pero conservan aún todos o algunos derechos de la crianza. Se castigue severamente a quien utilice a los niños como rehenes con fines económicos o extorsiones hacia la expareja. Se permita la participación de los menores en juicio según su edad y capacidad intelectual. Todo esto teniéndose especial atención, siendo una condición infaltable de que el niño no esté siendo manipulado, inducido, presionado de ningún modo a que tome partida por alguno de los padres o por alguna cuestión puntual de la cuestión del divorcio. Pedimos que se establezcan medidas para prevención y difusión de la problemática a nivel del Estado. Pedimos que se sancione a quien mediante provocaciones, falsedades, insultos, injurias, maltratos, etc., obstaculicen un normal vínculo entre el niño y alguno de sus padres. Pedimos que se establezcan plazos claros que no vulneren los derechos de los niños. Pedimos que la mediación en familia sea optativa, ya que no se puede negociar sobre los derechos de los niños, sino que los derechos de los niños deben ser garantizados en su totalidad. Pedimos se configure una nueva institución, que es la institución de Papá del Corazón, ya que sucede muchas veces que muchos hombres descubren tras muchos años y tras un vínculo prolongado y tras un largo litigio que les ha ocasionado un gran perjuicio, que esos hijos no son sus verdaderos hijos biológicos. Gracias a la ciencia hoy eso se puede descubrir. ¿Y qué sucede? Queda allí una relación, queda un vínculo fuerte que si se extirpa se provocaría un grave daño tanto en el niño como en el padre. Entonces pedimos que se le permitan continuar con algunos derechos de contacto y de relación con el niño en estos casos. También pedimos homogeneizar la legislación nacional y provincial referente al tema y pedimos que todo trabajo, investigación o pericia relacionada con los niños, así como revinculaciones, contactos vigilados, se realicen en un lugar acorde en otro ámbito distinto a los tribunales. Bueno, espero que esto pueda ser difundido en algún medio de comunicación que sirva para que muchas personas ajenas a la problemática logren comprenderlo, a que algún legislador se ponga manos a la obra en esta problemática que afecta a cerca de 1 millón de niños en todo el país
que sirva también de ayuda a las demás asociaciones y que sirva, bueno, de apoyo a todos los papás y todas las familias. Y también hay mucha gente adulta que ha sufrido de estas situaciones que, bueno, realmente se ha dado cuenta cuando ha crecido la manipulación que ha sufrido por uno de sus padres también, ¿no? Así que, bueno, me despido con un gran abrazo a todos y dejo mi celular para cualquier contacto, que es 0341 156 45 28 42. Muchas gracias. Es 0341.